Después de conversar con Alejandro, ya pues ya empezar el show. Ay, cuéntame, te creías abordador, ¿no? Abordador, porque me han dicho que te lanzaste, viste a Pili. Mira, y te te voy a contar la lanzaste, verdad, abordaste a Pili. Te voy a contar la verdad. Yo terminé con don Alejandro y fui caminando hacia el escenario y ¿Ya? una chica rubia, hermosa. Y de rojo todavía. Joven, guapo, ven. Ah, Hola, Pili. ella te llamó. Ella me llamó. Ella me dijo, Ah. oye, tú eres de Perú, ¿no? Claro, pues Pili, le digo. Entonces me dijo, ¿podemos conversar? Por supuesto. Y esto fue lo que resultó al final. No le creo. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué tal, mi amor? ¡Qué elegancia! Contentísima y feliz por este gran aniversario y a la gente linda que se dio cita a este gran local maravilloso para bailar, para cantar las canciones de Pintura Roja. Amiga, un éxito total. Mira, tenemos el local lleno y recién son las 10:30 de la noche. Imagínate, entonces que será más tarde. Hoy a las 12:01 y esto va a estar terrible. Hasta las 6 de la mañana, hasta que cante el último gallo perezoso. Esto entonces a las 7 va a ser. Cuéntame, ñaña, ¿con qué temita vamos a empezar el show hoy día? El éxito de oro que ha dado la vuelta al mundo a nivel nacional e internacional, tocada por muchas orquestas nacionales, internacionales. Jamás y la ciega. Ah, qué perfecto. Ñaña, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de todos los grupos que interpretan los temas éxitos de Pintura Roja? Y yo creo que hay para todo, ¿no? La gente, es bonito sentir eso, que la música del maestro Alejandro Zárate perdure y siga en auge hasta ahora. Y si a eso le agregamos que pongan ahí el autor-compositor, sería mejor, ¿no? Sería mucho mejor si ponen eso, como tú dices, ¿no? Para que puedan reconocerle en el ABLAI, en la Asociación de Autores y Compositores. Yo creo que además tú tienes que reconocer que cuando la obra no es tuya, poner el nombre para que de alguna manera también el autor te diga, oye, chévere, bacán, ¿no? Claro, para que Alejandro Zárate se sienta contento, se sienta feliz, que sus canciones se escuchan y también son reconocidas por él mismo. Si tuvieras que elegir una canción del repertorio de Pintura, ¿cuál te quedarías uno? ¿Solo uno? Sí. Ay, son varios. Ya, tres. Me encanta El Teléfono, me encanta Te Olvidaste de Mí y Petizo, que tiene un mensaje muy bonito para esos niños abandonados, esos niños que luchan por... No se puede escoger tres, ¿no? Sí. Es imposible. Oye, ¿y qué piensas tú de la historia de Amor de Verano? Ay, qué miedo. Qué miedo, ¿no? Pero eso le pasó a Alejandro, Claro, ¿no? él nos lo contó y nosotros lo pusimos en el programa. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo lo han contado por don Alejandro? Es algo que no lo puedes creer. Increíble. Pero es algo increíble, pero sí, yo creo en Alejandro Zárate, que sí ha pasado ese momento y a mí me daría miedo pasar por eso. Perfecto, amiga. Nos vamos despidiendo porque ya vas a subir, pero no podemos perder la oportunidad de que nos muestres todo ese detalle del cuerpo, esa belleza. Así que, camarita, un giro. Oye, mi querido, Para que vea. ay, se me levanta todo, pero oye, No, pero has visto, ¿no? Así. así, como galán. engalanazo, todo galanazo. Me dijo que me parecía el galán de Pasión de Gavilán. Ya te ha engañado ya. Oye, pero bueno, está muy bonito la nota con don Alejandro Zárate, cómo abordaste a Pili, todo está espectacular, pero a mí me emociona. Mira, imagínense, hay toda esa emoción debajo del escenario. Así. ¿Cómo ha sido cuando ya todos están en el escenario, cuando ya la agrupación empezó a cantar sus éxitos? ¿Cómo fue este momento? Mira, primero hizo una presentación Pili hablando un poco de la carrera de don Alejandro, ¿no? Que lo conocemos todos por sus éxitos y todo lo demás. Y empieza la música y no pararon, no te miento, hasta el golpe de las 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y no es eso solo, sino que don Alejandro de ahí chapó su carro y se fue rumbo a Cañete, donde tenía presentación el domingo. Seguía celebrando su Tanto aniversario. así que el lunes que lo llamé, no contestaba el teléfono. Seguía celebrando. No, estaba cansado, pues ya estaba Habrá estado durmiendo. durmiendo. Al golpe de las 3 de la tarde me llama el día lunes, me dice Eduardito, me llama, sí papá, le digo, ¿cómo has llegado? Todo bien, me dice, estuvimos en Cañete, me comenzó a contar los detalles, ¿no? Qué Ahorita, bueno. ahorita estamos aquí en la casa tranquilo, descansando con Pili y con Oliva, que es su mascotita, es una perrita que recogió de la calle porque ellos aman como este pechito los animalitos. Ay, qué bueno, qué bueno. Los que aman a los animales tienen un buen corazón, ¿verdad que sí? Dios mediante, sí. Sí, Dios Pero mediante. vamos a escuchar música. de Vamos, Pintura Roja, por hermana. favor. ¿Qué canción, por ejemplo? Ay, no, todas las canciones
canciones, el teléfono, verano, tú que cambiaste toda mi vida. Ay, Dios mío, todas esas canciones son ¿Por qué no vas conmigo a los espectaculares. shows? Siempre me siempre me engañas. Qué bueno que no has tenido el micrófono en la boca. Siempre me engañas que vas ahí, nunca llega. No puedo, pues. Vamos a gozar. Vamos a gozar con Pintura Roja. Va. Muévete, vamos.